Vender un estanco es sin duda una de las decisiones financieras más importantes en la vida de un titular. Pero cuidado, porque detrás del precio de venta se esconde una realidad que muchos, de verdad, descubren demasiado tarde. Las consecuencias fiscales. Vamos a ver cómo se puede evitar esa sorpresa tan desagradable. Esta es, casi siempre, la primera pregunta que nos hacemos. Es totalmente natural, ¿no? Es la cifra que nos llama la atención. Nos centramos en el beneficio bruto, en ese número grande que uno se imagina que va a recibir. Pero quedarse solo con esa pregunta es un error, y de verdad puede salir muy caro. Es que centrarse únicamente en el precio de venta es como mirar solo una parte de la ecuación, e ignorar la pieza clave que va a determinar lo que realmente queda en el bolsillo. Aquí está el cambio de perspectiva que es fundamental. La pregunta inteligente no es cuánto, sino cómo y cuándo. El objetivo no es solo conseguir un buen precio, que también, sino proteger ese dinero de una carga fiscal que puede ser excesiva. La clave, por tanto, es la estrategia, no solo la negociación del precio. Y esto nos lleva directamente al error más frecuente en estas operaciones. Una equivocación que, ojo, no tiene que ver con vender barato, sino con vender sin la planificación adecuada. El guión casi siempre es el mismo, ¿a que sí? Aparece un comprador, se llega a un acuerdo sobre un precio y la emoción, lógicamente, se dispara. Es justo en ese momento, con el trato ya prácticamente cerrado, cuando se consulta el impacto fiscal. Y ahí, ¡zas!, llega la sorpresa. Hacienda se lleva un pellizco mucho mayor de lo esperado. Y para entonces ya es tarde para renegociar o para planificar nada. Y este es el punto crucial, el que hay que grabarse a fuego. Una vez que la firma está en el papel, el camino fiscal está trazado y es prácticamente irreversible. La fiscalidad no se arregla a posteriori, se tiene que prever y planificar con antelación. Entonces, a ver, ¿cómo calcula Hacienda el beneficio de la venta? Entender su lógica es el primerísimo paso para poder anticiparse. El concepto clave aquí es la ganancia patrimonial. Suena un poco técnico, pero no es más que el beneficio que, según la ley, se ha obtenido con la venta. Y es sobre esta cifra, y no sobre el precio total de venta, sobre la que se va a aplicar el IRPF. Aquí es donde está la clave del asunto. En esta diapositiva vemos perfectamente la diferencia entre la cuenta que hacemos mentalmente y la que hace Hacienda. La mayoría piensa, bueno, vendí por X, compré por Y, pues la ganancia es la resta. Pero Hacienda introduce un factor que lo cambia absolutamente todo, las amortizaciones. A ver, las amortizaciones son esas deducciones fiscales que año tras año han permitido pagar menos impuestos por el desgaste de los activos. ¿Fue un beneficio en su momento? Sí, pero a la hora de vender, Hacienda considera que esas deducciones han reducido el valor de compra del negocio. ¿Y el resultado? Pues que el coste oficial del estanto es más bajo y por tanto la ganancia sobre la que se tributa es mucho mayor de lo que se esperaba. Bien, ya hemos visto el problema. Ahora pasemos a la solución. Los factores clave que hay que tener en cuenta. Porque sí, existen palancas estratégicas para planificar y optimizar el resultado fiscal de la venta. Estas son las 4 variables clave. Primero, la antigüedad, porque a más años, más amortizaciones acumuladas y, por tanto, mayor ganancia fiscal. Segundo, la edad del titular, ya que estar cerca de la jubilación puede abrir opciones fiscales muy ventajosas. Tercero, el momento del año. Vender en diciembre concentra toda la ganancia en un solo ejercicio fiscal, mientras que planificarlo puede cambiar totalmente el impacto. Y por último, la estructura, o sea, cómo se articula legalmente la venta para optimizarla. Manejar bien estos factores nos permite identificar cuándo es un buen momento para actuar y, sobre todo, cuándo no lo es en absoluto. Fijaos en el contraste. Un mal momento siempre está marcado por las prisas, por la reactividad y por la falta de análisis previo. Es eso de vender porque ha surgido la oportunidad. En cambio, un buen momento para analizar las situaciones es cuando hay calma, al empezar a pensar en el relevo, con el negocio funcionando bien, o simplemente por tener claridad sobre la propia situación patrimonial. Con todo esto en mente, la conclusión es bastante clara. Antes de dar cualquier paso, hay que responder a unas preguntas que son fundamentales. Estas 3 preguntas son el verdadero punto de partida, antes de hablar de precios con nadie. Primero, calcular la ganancia real, teniendo en cuenta las famosas amortizaciones. Segundo, estimar el impacto fiscal con los números actuales, sin paños calientes. Y tercero, explorar si hay opciones para optimizar ese resultado. La conclusión es muy clara y esta frase la resume perfectamente. Analizar no obliga a vender, pero vender sin analizar sí obliga a asumir las consecuencias. El análisis previo no compromete a nada, solo proporciona información y, sobre todo, poder de decisión. Al final, el factor más valioso en una operación de esta magnitud es la anticipación. Una planificación adecuada no solo ahorra dinero, sino que también da la tranquilidad de saber que se está tomando la mejor decisión posible.
Toda esa perspectiva sobre la venta de estancos proviene, como no, de la experiencia de Miguel Fernández, de Estanca, un especialista con más de una década de trayectoria en este sector tan particular. Su enfoque subraya que una buena gestión fiscal es tan importante, o incluso más, que encontrar al comprador adecuado.